los planteamientos que han hecho aquí los que han venido a defender la posición del ciudadano presidente de la República. Una de nuestras compañeras decía: hay que recordar la historia. Y yo coincido, hay que recordar la historia. Quiero que me digan aquí qué presidente de Estados Unidos ha demostrado en la práctica ser amigo de México. Ellos han sido contundentes en sus planteamientos. Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses. Este Donald Trump ha sido sincero y les asusta su sinceridad. Él ya dijo: si yo llego a la presidencia de la República, los voy a tratar sin apariencias, porque no se merecen que los trate con apariencias a un país en donde sus gobernantes no han sabido estar a la altura de la dignidad que tiene su pueblo. Mientras el pueblo es digno, el gobernante es servil. Entonces, ¿cómo voy a tratar bien a un pueblo en donde los que lo representan agachan la cabeza frente al gobierno de Estados Unidos? Hay que recordar la historia, la doctrina Monroe: América para los americanos. Pero era muy claro, no estábamos hablando de compartir, no estaban hablando los gringos de tener con nosotros un intercambio en donde de iguales a iguales fuéramos tratados y América prosperara de manera igualitaria. No estaban hablando de eso, estaban hablando de que los recursos de América iban a servir para engrandecer a Estados Unidos. De eso estaban hablando. La historia de México con Estados Unidos ha sido una historia de apariencias, compañeros y compañeras. Algunos frente a las cámaras nos hablan bonito, pero en la práctica nos saquean todo lo que pueden. Se llevan todo lo de nosotros con la complacencia del gobierno respectivo, no solo del actual. Revisemos la actitud de Calderón, revisemos la actitud de Fox, revisemos la actitud de Zedillo, revisemos la actitud de Salinas, revisemos la actitud del que quieran. Y uno solo no ha sabido estar a la altura de la dignidad de este pueblo, que efectivamente es un pueblo trabajador. Por eso este país no se ha caído. Por eso, porque tenemos un pueblo trabajador, y los que gobernamos no hemos sabido estar a la altura de nuestro pueblo. Ha planteado aquí que los mexicanos estamos indignados. ¿Y cómo no vamos a estar indignados si nos trató de violadores y de delincuentes? Nos ha dicho que somos estafadores del gobierno de Estados Unidos y que por eso no pueden ser nuestros amigos, porque los estamos ahogando económicamente. Y ha dicho Donald Trump: no quiero nada con México más que construir un muro impenetrable que deje de estafar a Estados Unidos. ¿Y cómo no vamos a estar indignados? Parece que el único que nos indigna es el que lo invitó a que viniera a México. Desde la primera declaración en contra del pueblo de México, el gobierno de la República debió de haber mandado sendas cartas pidiéndole, exigiéndole a ese hombre que se disculpara, pidiéndole que le pidiera perdón al pueblo de México por las descalificaciones de que nos estaba haciendo objeto. Eso se llama intromisión.
Eso se llama negar lo que dice el Benemérito de las Américas. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y Él no nos ha respetado. Y no ha habido una actitud digna de este gobierno para señalarle a Trump que nos merecemos respeto. Lo que ha habido es una actitud de complacencia para que venga a México, dicen algunos compañeros, a establecer un diálogo fraterno, a ver si lo convencemos de que ya no nos diga que somos violadores, de que ya no nos diga que somos asesinos, de que ya no nos diga que somos estafadores. Lo va a seguir diciendo. Lo va a seguir diciendo porque sabe que el que tiene el sartén por el mango es él. No lo tiene Peña Nieto. Compañeras, compañeros, es importante que el Senado de la República reaccione como le están haciendo algunos de sus senadores, de manera digna, frente a una agresión cobarde que nos está haciendo un extranjero de un país que históricamente ha violentado nuestros derechos humanos, de nuestros connacionales, y que históricamente han sido vividores de México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador de Médicis. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Bachillerato Sabes El Lindero del municipio de Doctor Mora, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. Sean ustedes bienvenidos. Se encuentran de visita también en nuestra sesión presidentes municipales del estado de Veracruz, invitados por el senador Héctor Yunes. Sean ustedes bienvenidos también. El uso de la palabra para el senador Marco Antonio Blázquez. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Lo felicito por su encargo. Soy de la idea que tenemos que ponerle hielo al tema. Tenemos que analizarlo de manera mesurada, de manera correcta, porque si estamos aquí en una especie de porra, linchando a un sujeto que está totalmente fuera de nuestro alcance, pero que gana cada vez, gana renta electoral cada vez que nos hace enojar, y estamos condenándolo y lo estamos vituperando, pues estamos cometiendo exactamente el mismo error que es el origen del análisis que estamos llevando a cabo. Lo primero que quiero comentar es que nuestra facultad y atribución como Senado es el análisis de la política exterior que el Poder Ejecutivo Federal realiza. Nos corresponde el análisis de esa política. Entonces analizamos de una manera fría, de una manera respetuosa, porque Senado de la República somos. Lo que yo observo en este desafortunado evento para el país es que en la organización, en la logística de este evento, el Poder Ejecutivo Federal no se aseguró de que las dos confirmaciones llegaran. Esto es, cuando uno realiza un foro, y máxime del nivel del que estamos hablando, y con un personaje tan complicado como el multicitado señor Trump, lo primero que el Poder Ejecutivo debió cerciorarse es de que llegaran las confirmaciones de los dos y establecer a ambos candidatos que a la falta de una confirmación no se podría llevar a cabo tal encuentro. El segundo punto que observo a nivel de análisis es que se dice que fue el secretario de Hacienda y Crédito Público el que sugirió al presidente de la República tales encuentros para, decían, sin que esto nos conste,
se calmaran los mercados porque la descalificación de algunas empresas especializadas al país podían seguir generando mayores consecuencias, por supuesto, negativas a la economía del país. En estos mismos conocimientos que tenemos, también se sabe que en esta decisión no estuvieron de acuerdo la señora secretaria del Exterior y el señor secretario del Interior. Y me parece que ahí hay una grave falla del presidente de la República, porque si es tema de materia exterior, el no contar en la mesa de la decisión, o lo que se sabe, contar con el desacuerdo de la señora secretaria, pues ya era de sí una decisión sumamente extrema. Esta falta de oficio político, esta falta de visión política, nos lleva a que el gobierno mexicano haya sido tomado como el tonto útil de esta historia. Porque al mismo tiempo, como no hay una coordinación, por lo menos visible, apreciable en la logística, pues no hay quien le diga al presidente que el señor Trump va a usar ese encuentro para un relanzamiento de campaña. Esto es, la mayor parte de los mexicanos, un día antes empezamos a ver las noticias y luego nos empezamos a enterar de que después del encuentro en la residencia oficial del señor Trump con el presidente de la República, iba en el mismo avión que llegó a trasladarse a Arizona, que es uno de los estados de mayor discriminación, mayormente enemigos de la migración, para ahí hacer un relanzamiento de su campaña. Entonces, en estos análisis encontramos varios puntos que no concuerdan y que tienen que ser aclarados. Otro tema que yo creo definitivamente le falla al presidente y le falla a la mayor parte de los hombres del servicio y mujeres del servicio público de este país, es que la discusión de país a país, la discusión sobre este tema que está subiendo a la agenda el señor Trump, no es quién paga el muro. A mí me aterra ver un tuit del presidente de la República donde dice, ratifica que México no va a pagar el muro. Y luego el señor Trump le contesta, lo vas a pagar, lo que pasa es que no sabes cómo. El lenguaje político de los mexicanos, del presidente, del Senado de la República, de los que estamos en esta toma de decisiones, que tenemos esta capacidad de opinión y de acción, es tal muro no se construye. ¿Cómo es posible que tengamos esa aceptación de que no vamos a pagar el muro y aceptar de hecho que el muro se construya, solo que nosotros no lo vamos a pagar? No, señoras y señores, el discurso político de este país es: el muro no se construye bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque es un atentado a la relación de ambos países, porque es, consecuentemente, la división de dos esfuerzos que se están simbolizando y se están llevando a cabo a través de diferentes acuerdos y a través de diferentes acciones. ¿Qué es lo que sugiero a nivel de análisis? Lo primero, dejemos en paz a ese hombre. Dejémoslo en paz, que sea el gobierno de los Estados Unidos, que sean los ciudadanos estadounidenses los que le den su merecido a través del voto. Porque yo les aseguro, no es tema de nosotros estar tirándole lodo a ese hombre, déjenlo en paz, que sean los estadounidenses los que lo castiguen con la acción del voto. Yo les aseguro que si ese multicitado señor Trump llegase a ganar, la sabia decisión del pueblo estadounidense le va a colocar un Congreso de oposición que le va a atajar todas sus pervertidas decisiones. Ese país sabe votar, no lo tengamos
como un pueblo iluso. Saben perfectamente cómo desarrollar sus votos y cómo crear y generar los equilibrios de poder en su sistema. Quisiera, para terminar, señor presidente, dos cosas. Lo primero, decirle al presidente de la República que hay una lección que nos da el maestro Cervantes en aquella pródiga obra del Quijote de la Mancha. Decía que a un toro nunca se le debe poner uno por delante, a una mula nunca se le debe poner por detrás, y a un canalla nunca se le debe poner por ningún lado. Y ese fue el error de este sistema, que se creyeron más vivos que el señor y les resulta en un gran fracaso. Mi propuesta: tiene que comparecer la señora secretaria del ramo, nos tiene que informar qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. Cuando nosotros tengamos de voz de ella, de voz de las personas que toman las decisiones de política exterior, nosotros, con la información que hemos captado y por supuesto con la información que ella nos presente, entonces podremos tomar decisiones. Les agradezco mucho a favor de su atención. Gracias, señor presidente. Gracias, muchas gracias, senador Marco Antonio Blázquez. Y tenemos registradas la última oradora, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Muchas gracias, presidente, señoras y señores. Bueno, yo creo que no hay discusión respecto a la definición de quién es Donald Trump. No hay debate respecto a qué tipo de sociedades norteamericanas está representando. No hay discusión respecto a la historia que tenemos con Estados Unidos, que ha tenido altibajos, qué sé yo. Me parece que la discusión que estamos dando aquí no está alrededor de Trump, sino por qué el presidente de México le invitó. ¿Por qué el presidente de México, que representa al país, no toma las medidas pertinentes de información, de impacto, claro, también de la historia, claro, también del tipo de persona que es Donald Trump y las posibles consecuencias que puede traer tomar la decisión de invitar a este señor y tratarlo como jefe de Estado, como aquí se ha dicho? ¿Y qué es lo que decíamos hace 8 días en una conferencia que tuvimos distintos senadores y senadoras del PRD? El senador Encinas, el senador Mario Delgado, el senador Isidro Pedraza. Y entonces decíamos, esta visita, la repercusión que va a tener es que se va a utilizar para quien hoy está abajo en las encuestas respecto a Hillary Clinton, y lo va a utilizar para subir. Y bueno, pues la noticia ya la tenemos enfrente. La encuesta telefónica que realiza CNN a 9 semanas de la elección le da 45% a Donald Trump en preferencias y a Hillary Clinton le da el 43%. Es decir, en el esquema de Donald Trump para venir a México y aceptar la invitación de nuestro presidente, ¿sí?, de nuestro país, y que claro que nos importa mucho en el Senado de la República lo que acontezca, porque resulta ser que esa es una materia del Senado de la República, la política exterior, y aquí deberíamos estar tratando el tema de manera abierta, responsable y sin partidismo. Yo también estoy de acuerdo que los partidismos de repente no son muy buenos, sino hagámoslo como mexicanas y como mexicanos, pero además como senadoras y senadores, porque es nuestra responsabilidad. Formamos parte de una de las 2 cámaras del Congreso de la Unión
que tiene mandatada la facultad precisamente de la política exterior. Es decir, es nuestra materia, es decir, necesitamos nosotros asumir nuestra responsabilidad y pedirle al presidente de la República una reconsideración de una equivocación, y nosotros estamos obligados a eso, a pedirle al presidente de la República que ciertamente reconozca que fue una equivocación de gran envergadura. Hoy nos lo está diciendo así la encuesta de la CNN. Entonces, me parece que cuando se menciona que el presidente cayó en la trampa, pues sí, cayó en la trampa. No nos importa aquí hablar de Donald Trump, ni hablar de la crisis que tenemos en materia de derechos humanos y de cómo sobreviven los y las mexicanos en Estados Unidos, sobre todo quienes están en una situación irregular. No, el problema es pedirle cuentas al presidente de la República por haber tomado una decisión realmente trascendentalmente equivocada. Ese es el tema, no otro. No venir aquí a hablarnos de las relaciones de México y hablar de la personalidad de Donald Trump. Ya sabemos quién es ese señor, ya sabemos que anda en campaña, ya sabemos qué es lo que está planteando, ya sabíamos, debimos haber sabido y alguien debió haberlo dicho, sobre todo quienes son de su partido, haberle dicho al presidente que era un error invitar a este señor porque claramente lo iba a utilizar para su campaña, como así fue. Entonces, yo creo que necesitamos, el Senado de la República, asumir, de veras, compañeras y compañeros, asumir nuestra responsabilidad y asumir nuestro mandato planteado en la Constitución respecto de cuál es la potestad del Senado. Y es muy lamentable que aplicándose los partidismos, aquí no se permita acordar como deberíamos hacerlo, de manera independiente, de manera autónoma, como poder de la Unión. Deberíamos nosotros hoy estar decidiendo un extrañamiento al jefe del Ejecutivo Federal respecto a una decisión que va a tener, que ya está teniendo trascendencias verdaderamente terribles. La primera, ya nos dividió y ya nos confrontó y ya tenemos un presidente, por desgracia, lamento mucho decirlo, pues muy debilitado. Y eso no nos conviene a nadie, de ningún partido, pero sobre todo no nos conviene a las y los mexicanos, sobre todo quienes están allá batallando todos los días, siendo perseguidos por las autoridades migratorias. Y tampoco nos conviene como país frente a la globalidad internacional. Tenemos un presidente, por desgracia, muy debilitado por una decisión equivocada. Eso hay que decirlo y reconocerlo de manera puntual. Gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Le pido a la Asamblea un minuto de su atención. Voy a solicitar a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si está suficientemente discutido el tema. No sin antes informarles que tengo registrados todavía al senador Raúl Gracia, al senador Mario Delgado y al senador Gerardo Flores para que hagan de su consideración lo que crean conveniente. Consulto a la... Sí, por favor, senador Isidro. La senadora Angélica de la Peña hizo alusión a mi persona, entonces yo pido la palabra. Me parece... Bueno, sí lo hizo. Senador, déjeme escuchar al senador Mario Delgado. Senador Mario Delgado. Para la misma razón, presidente, solicitarle el uso de la palabra, ya sea por la vía que usted amablemente está planteando o por las alusiones personales que hizo la senadora Angélica de la Peña. Me parece, estimados senadores, que la conducción de un debate pactado que fue aprobado por la Asamblea se llevó a cabo con gran tolerancia. Se permitió el uso de la palabra en un tiempo que no estaba pactado. Me parece que transcurrió muy bien el debate en esos términos.
Sin duda, igual que ustedes, yo conozco bien el reglamento, estoy obligado a darles el uso de la palabra, pero ustedes saben que ese no sería el uso correcto del reglamento. Lo dejo en ustedes. Si ustedes quieren hacer uso del reglamento en esos términos, les doy el uso de la palabra. Sería, no sé a quién aludieron primero, si ustedes quieren en esos términos, tienen el uso de la palabra. Si me indican a quién aludieron primero, si al senador Mario Delgado o al senador Isidro. Perdón, sí, senador Gerardo Flores. Que pediría en estos casos, yo tengo duda de que hayan sido aludidos, que se revise la versión estenográfica para ver en qué momento fueron aludidos de manera personal. Senador, sí, yo escuché claramente que fueron, no es el contexto del reglamento del senador, pero fueron aludidos. Yo estoy obligado a hacer cumplimiento del reglamento, les notifiqué a los senadores, les hice una reflexión y estoy obligado a darles el uso de la palabra. Si ellos desean hacer uso del reglamento en esos términos, bueno, pues yo no se los puedo impedir. Senador Mario Delgado. O en esa tolerancia, pues que se siga con el debate, se aprueben algunos turnos que se han planteado aquí, no sé qué diga la Asamblea. Bueno, muchas gracias, presidente, por su disponibilidad. Yo lo planteé desde el miércoles pasado, por eso mi interés en participar el día de hoy, justo en el momento en que estaban ocurriendo los hechos, señalé que el Senado de la República tenía que diferenciarse de esa decisión que había tomado unilateralmente el presidente de la República, sin imaginar todavía la enorme reacción que iba a provocar en todos los mexicanos esa invitación, ese vergonzoso hecho. El miércoles pasado ha sido uno de los días más negros y aciagos de nuestro país. Nuestra nación entera terminó ese día, esa jornada, con un sentimiento de enojo, de vergüenza y frustración. ¿Por qué nos hace esto el presidente de la República? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué ganó México? Preguntas y respuestas que alimentan el hartazgo nacional. No hay enemigo más grande en el mundo para el futuro de nuestro país y de nuestra relación con Estados Unidos que Donald Trump. Nadie ha ofendido de manera tan grave y directa a los mexicanos como este personaje profundamente misógino, racista, ególatra, ignorante, en fin, un personaje que promueve el odio. Hace tiempo, en una entrevista que le hicieron a Adriana Huffington, decía que independientemente de la estridencia de Trump y sus propuestas, lo verdaderamente grave para Estados Unidos y para el mundo era que una persona con la madurez emocional de un niño de 6 años tuviera en sus manos el control del arsenal nuclear suficiente para destruir varias veces el planeta. Mark Singer, uno de sus biógrafos, describe a Trump como un hombre que cuenta con el lujo máximo, una existencia sin el perturbador rumor de un alma. Lo que es absolutamente sorprendente es que el presidente mexicano pensó que podía tocarle el alma, que podía cambiar la valoración que tenía sobre los mexicanos. Quiero dejar el análisis de las causas y razones por las cuales el presidente haya invitado al país a Trump con consecuencias de dimensiones históricas para ver cuál es el potencial de estas consecuencias. Primero, se vuelve funcional a la campaña de Trump, porque Trump viene el día, la hora y en las condiciones que le convienen a su campaña. Segundo, el presidente Peña pretende disculpar a Trump diciendo que las ofensas son malentendidos, es decir, el mensaje a los mexicanos en el exterior es que Trump no ofende, que tenía un mal concepto, un malentendido de los mexicanos. Y tercero, pues avala de manera indirecta el muro, lo cual es el instrumento de campaña más poderoso que tiene Trump hasta el momento en su campaña. Bueno, segundo, dinamitó la relación con Estados Unidos. Si gana el señor Trump, lo va a volver a atropellar al presidente de la República porque ya no le tiene ningún respeto. Y si gana Hillary Clinton, Peña se ubicó del lado
de sus enemigos. México queda vulnerable y en riesgo frente a la relación con el país más poderoso del mundo. Tercero, acepta el muro implícitamente, al ubicar el debate como si fuera financiero. ¿Quién lo va a pagar? Cuando lo inaceptable es el muro, porque es el discurso que divide y separa a nuestros pueblos. 4, acepta sin más la renegociación del Tratado de Libre Comercio a un personaje que no representa al gobierno ni al pueblo americano. Y peor aún, a un personaje que ha declarado que el Tratado de Libre Comercio solo ha favorecido a México y que le ha robado los empleos a los estadounidenses. Acepta sin chistar esa renegociación. ¿Y cuál es lo más grave? Que Hillary también en su campaña propone abrir el tratado, de tal manera que si es un Trump que va a atropellar al presidente o una Hillary agraviada. En esas condiciones nos pone a renegociar el Tratado de Libre Comercio, cuando dependemos, esta economía depende de la economía americana. Todos sabemos de la relación tan estrecha que existe entre la producción industrial de México y la producción industrial de los Estados Unidos. Pone en grave riesgo a la economía nacional porque nos pone a negociar desde una posición totalmente derrotista. Y por último, y con esto termino, presidente, gracias por su tolerancia, tira por tierra el prestigio de México tan largamente construido en materia de política exterior en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo minimizar estos riesgos? Pensemos una cosa y en nuestra responsabilidad. ¿Qué es más costoso? Que siga el presidente de la República en estas condiciones, con estos riesgos y esta vulnerabilidad a la que ha dejado a la economía y a la soberanía nacional, o que nosotros asumamos nuestra responsabilidad de representar al pueblo y pedirle al presidente que ya se vaya, que ya renuncie. Cuando Nixon renunció fue porque su partido se lo pidió, le dijo que pensara en el país y su partido, y esto se lo digo a ustedes, senadores priistas, asuman la responsabilidad con la nación, asuman la representación política que tienen y pídanle al presidente que ya renuncie, que ya se vaya y deje de exponer a México ante el mundo. Muchas gracias. Gracias, senador Pedraza. Gracias, compañeros. Finalmente este debate pactado, no había intención de participar en él porque no tiene una finalidad, un propósito más que hacer catarsis. Yo como mexicano, en primer lugar, fijo mi posición y le hemos fijado muy clara en términos de rechazar las imputaciones que ha hecho el candidato republicano. Pero en este Senado habría que sacarle ventaja a esta discusión y habría que buscar la manera de que trabajáramos ahora nosotros frente a lo que se barrunta sobre nuestro país, un tratado de derechos humanos con los Estados Unidos. Si hoy solamente como candidato declara y no se muerde la lengua para ponernos epítetos, habría que trabajar nosotros habría que trabajar nosotros para que pudiéramos entonces prever la actitud agresiva y discriminatoria que utiliza con los mexicanos. Por eso, si la intención de verdad de lo que se ha manifestado en esta tribuna es defendernos, defender la dignidad de los mexicanos, habría que actuar nosotros para empezar a trabajar en un tratado de derechos humanos que permita que logremos también resolver temas que están en la agenda México-Estados Unidos y que no se han abordado y que tiene que ver con los derechos de los mexicanos para poderse legalizar su estancia en los Estados Unidos. Este presidente tiene una actitud premeditada
valorada, que ha sido el éxito de su crecimiento electoral. Por eso nosotros debemos tomar medidas como mexicanos, como Senado de la República, como el área que tiene que ver en ese tema, para poder establecer, ay cabrón, 2 minutos, para poder establecer nosotros la condición de defensa de los mexicanos, no solamente en la tribuna, compañeros, no solamente aquí hay que desgarrarse las vestiduras, hay que hacerlo en la práctica y poder trabajar cómo elaboramos documentos que obliguen al gobierno norteamericano, incluso antes de que termine la administración de Barack Obama, porque ha sido el presidente que no nos ha agredido con la lengua, nos ha agredido en la práctica y ha expulsado el mayor número de mexicanos de ese territorio y de latinos. Por eso, compañeros, habría que establecer un documento y una serie de documentos que enderezcan la acción para defender los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. Gracias por su tiempo. Gracias, senador. Senador Raúl Gracia. Sonido en el escaño del senador Gracia, por favor. Presidente, según entendí de la lectura de los oradores apuntados una vez que había dado conclusión al trámite, éramos 4, de los cuales 2 ya tuvieron oportunidad de pasar en base a la argucia parlamentaria de la alusión personal. Yo creo que no sería mucho pedir que los otros 2 senadores que no utilizamos dicha estrategia, por llamarla de alguna manera, pudiéramos ser autorizados por usted y por el Pleno a usar la voz desde la tribuna. Gracias, senador. Gracias. Me parece que su consideración la ha escuchado el Pleno. Yo no podría violar el reglamento. El Pleno ha escuchado su solicitud y le pediría a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si considera que el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, les pido de favor que levanten su mano. Quienes estén por la negativa, por favor de levantar su mano. Suficientemente discutido, señor presidente. Gracias, secretaria. Una vez concluido el debate, daremos turno a la proposición que suscribe el senador Miguel Barbosa Huerta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República evalúa, se pronuncia y asume una posición respecto a la visita de Donald Trump a nuestro país. El turno es la Junta de Coordinación Política. Mándese el turno para allá. Compañeros senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones que no fueron presentadas en tribuna se mantendrán por una segunda sesión en la agenda. Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán en el diario de los debates. Se levanta la sesión y se cita hasta la siguiente sesión ordinaria del jueves 8 de septiembre a las 11 horas.